Hoy queremos compartirte, a través de este espacio, toda la información que ya hemos verificado a través de nuestra experiencia. Esto es Contigo Trufa. ¿Qué hacemos cuando a un grupo de animales, y cuando hablo de animales incluyo a los humanos porque también somos animales, cuando a una familia multiespecie llega un nuevo integrante? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué se hace? ¿Cómo funciona? Realmente hay formas de ingresar los animales, hay momentos, digamos, mejores momentos para hacerlo. Sin embargo, cada experiencia termina siendo diferente. A veces, cuando se planea mejor, cuando la gente tiene más información, hay menos tropiezos, pero aún con información también pueden haber. Y también pueden haber malos entendidos y discusiones. Entonces, nuestra familia multiespecie, por ejemplo, tiene en este momento 4 miembros. Uva, Trufa, Firu y Juli. Y el que empezó con la manada, que ya no está con nosotros, que fue Dado, digamos que fue al que más le tocó adaptarse a esta nueva situación. Él llegó y estuvo casi un año solo. Llegó pequeñito, entonces él era el rey del mundo. Él hacía lo que le daba la gana y cuando quería y como quería. Pero entonces después llegó Uva, porque nos pasamos a una casa. Él tenía unos amigos vecinos y nos pasamos a una casa y ya no había amigos vecinos. Y yo dije, pues bueno, tengamos otro gato a ver si de pronto nos ayuda a mitigar un poquito esta situación. Ese imaginario de necesita un amigo, mi gato necesita un amigo. Pues resulta que cuando la gata llegó, Dado fue muy intenso con ella, fue muy difícil, la molestaba mucho, era como todo el tiempo. Yo lo traduzco de esta manera: es como si Dado le dijera a Dúa, mira, eso que tocaste es mío, eso que tocaste es mío, eso que tocaste es mío, ¿cierto? Entonces como que no la dejaba hacer, hasta que en el cabo, pues digamos al paso de los días, muy poquitos días antes después de que Hugo había llegado, ella le pegó un arañetazo en la nariz. De hecho, yo no le corté las uñas cuando iba para la casa, pensando que podía pasar algo y que ella necesitaba defenderse. Entonces le hizo un revisado en la nariz, una raya de verdad importante, y ahí se mitigó un poquito esa situación con Dado, porque los gatos son muy territoriales. A los gatos no les gustan otros gatos, a no ser que ellos los escojan, pues digamos que se hagan amigos o que creen un lazo, una relación. Y es un poco complejo porque como nosotros no sabemos, entonces siempre regañamos es al que ya está, ¿cierto? Entonces le decimos, hey, no hagas eso, ¿cierto? Entonces en este caso digamos que era como que, hey, Dado, pues pero no seas tan odioso con la gatica, ¿cierto? Entonces también es una mala experiencia que lleguen y lo hacemos de manera inconsciente, o sea, lo hacemos como humanos, sabemos hacerlo y no como deberíamos hacerlo, por eso asesorarse es muy importante. Entonces lo que hacemos es regañar al otro porque llegó el nuevo, ¿cierto? Entonces el nuevo es igual a una mala asociación, porque entonces si este llega y me regañan, no sé en qué momento esto es bueno, ¿cierto? Mm, Después de que ellos se adaptaron, pues al final Hugo es una gata tranquila, es una gata dulce. Se aguantó pues el varillazo de Dado y se adaptó y vivió con él mucho tiempo hasta que llegó Trufa. Ya Trufa era otra especie, ¿sí? Que también hay que tenerlo presente. Entonces Trufa estaba cachorra, era muy intensa, tenía mucha energía y empezó a perseguir a los gatos. Ella veía a los gatos y para ella era maravilloso. Y los perseguía y los perseguía. Tanto así que hicimos una emoción. Yo vivía en una casa que era como toda conectada y tocó empezar a delimitar espacios. O sea, este espacio es solo de los gatos, ¿cierto? Porque al principio como que bueno, esperemos a ver que ellos se adaptan. Y no se estaban adaptando y estábamos empeorando la situación porque entonces para Trufa también era complejo, ¿cierto? eh, Se volvió como un poquito solapada, entonces los perseguía cuando yo no la veía, pues cosas así. De esas cosas que
como humanos no alcanzamos a percibir, es como que, pero ya le dije que no molestar a los gatos, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces nos tienen que decir a nosotros como humanos que no hagamos algo y lo seguimos haciendo? Y más cuando somos chiquitos y estamos aprendiendo. Entonces, fue muy traumática la llegada de Trufa en realidad, porque además, como todos ya estaban acostumbrados a los gatos y los gatos son muy tranquilos en términos generales, pues este terremoto que llegó a nuestra casa nos movió a todos, ¿sí? Igual, ese era el objetivo de Trufa, generar movimiento. Yo pensé que era solo para mí, pero nos generó movimiento a todos. Entonces, las cosas mejoraron cuando nos pasamos de casa. Tuvimos un espacio más grande, y no solo un espacio más grande, sino que los gatos se sintieron más tranquilos, ¿cierto? Aún teníamos separaciones, aún hacía como ciertas delimitaciones, sin embargo, ellos ya estaban más tranquilos. A veces Dado pasaba y por sospecha le pegaba 2 cachetadas a Trufa y seguía caminando. Mi hermana se ríe mucho porque verlo de verdad era muy gracioso, pero Trufa era como que, mira, él me hizo algo. Ella llegaba con esa cara de tragedia, que el gato le había pegado una cachetada y el gato no le importaba, ¿cierto? Entonces, son cosas pues que uno va viviendo en su propia experiencia. Luego, cuando llegó Firu, Trufa hizo lo mismo que Dado con Uva cuando llegó Firu. Entonces era, esto es mío, esto es mío, esto que tocaste es mío, eso que tocaste es mío. O sea, era súper cansona de Firu. Fue un perro muy tranquilo un mes. O sea, yo decía, este perro, pues, ideal para una persona que sea tranquila, que quiera un perro tranquilo, que nota de perro, no sé qué. Veía a los gatos y solo los miraba pues como de reojo y ya. Después de que lo operamos, que decidimos quedarnos con Firu, se volvió el demonio, o sea, sacó las uñas literal. Empezó a perseguir los gatos. Dado nunca se dejó coger, pero a Uva la arrastraba, la cogía y la arrastraba, la jalaba, le hacía cosas. Entonces al principio yo lo regañaba, pero también llegué a un punto en el que me pareció muy importante esa gestión propia de ellos, porque uno no va a estar todo el tiempo, entonces uno no sabe cuándo le va a dar a Firu el arranque de molestarla, ¿cierto? Y la molestaba y la molestaba y la molestaba. A Uva. A Dado, como les digo, no, porque Dado sí era más, pues ponía límites más claros, más fuertes. Igual todos terminamos durmiendo en la misma cama, ¿cierto? Dormíamos los perros, los gatos y yo en esa cama. Entonces, pues ahí es donde uno se da cuenta que la convivencia sí es posible, que a pesar de los altercados no hay lío, que hay una desarmonía inicial y que hay unos momentos difíciles, unos momentos que en realidad, pues para mí fueron de decidir a quién escojo, o sea, esto no puede seguir porque entonces yo me voy a enloquecer también, ¿cierto? Entonces empezar uno a volver a su centro, a concentrarse, a ubicarse, a ver qué puede hacer, qué puede adaptar, cómo lo puede cuadrar y lograr, digamos, este tipo de buenas relaciones, pues se da en el tiempo. Como les decía, hay adaptaciones que son más fáciles porque hay, digamos, hay perros que adoptan los perros que llegan, o gatos que adoptan los gatos que llegan, o unos que adoptan a todos los que llegan. Entonces eso es muy fácil, pero cuando son muy territoriales, que no quieren que se les metan al rancho, pues como se dice, es muy difícil, requiere mucha más creatividad de la parte humana, para lograr que se estabilice toda esta situación. Entonces, esta es realmente mi experiencia y por ejemplo con Rojo ya les contaba, Trufa sigue siendo muy territorial, entonces es como que mira, se va a comer mi cuido, mira, se va a acostar en mi cama, mira, va a hacer no sé qué, pero pues ya con el tiempo que llevamos y con el ladrido de Trufa incluido, entonces uno va aprendiendo a leer, digamos, lo que quieren, lo expresan a uno los perros, o sea, cuando están incómodos, cuando no están incómodos. Como les digo, el tema de la comida sigue siendo difícil en cierta medida. Sin embargo, lo aprendemos, pues nos vamos adaptando y lo aprendemos a manejar. Entonces, esta es mi experiencia. Mañana vamos a seguir con, digamos, la otra parte que es qué pasa en los grupos donde siempre hay perros o entran y salen perros,
¿cierto? Y es importante y también se vale decir que podemos lograr tener esa itinerancia, ¿cierto? Teniendo en cuenta igual las recomendaciones de salud que les decía antes, pero muy importante sabiendo que podemos llegar a tener armonía aun cuando tenemos muchas especies y o varias especies y varios individuos que entran y salen de los grupos. Gracias por escucharnos.